Capítulo cuarto. Los usos políticos del pasado. La memoria de la Shoah como religión civil. ¿Puede hacerse un uso crítico de la memoria? Las conmemoraciones del 60º aniversario de la liberación del campo de Auschwitz nos ofrecen desde este punto de vista, un abundante material para la reflexión. La amplitud de estas conmemoraciones en las cuales han participado decenas de jefes de Estado es en sí un fenómeno remarcable. Revelar el lugar que el genocidio de los judíos ocupa en nuestro paisaje memorial del principio del siglo, su integración en nuestra conciencia histórica. Las diferencias entre estas conmemoraciones y las del cincuentenario también son reveladoras. Mucho más modestas, habían estado marcadas por el temor del olvido. La reciente reunificación de Alemania levantaba interrogaciones legítimas acerca del lugar que ocuparía la memoria de los crímenes nazis en un país que había alcanzado la normalidad y, decían algunos, librando de sus fantasmas. Se temía que el fin de la división, especie de recuerdo permanente del pasado y del nazismo, uno de los más encarnizados críticos de la reunificación, se convertiría en el pretexto de un nuevo rechazo. Hoy, a la fuerza se constata que este rechazo no ha tenido lugar, que la memoria del nazismo, aunque siempre conflictiva, sigue viva en Alemania, como en el resto del mundo occidental. El temor del olvido ya no existe. Si hay temor, como lo han señalado varios comentaristas, es más bien a los efectos negativos de un exceso de memoria. Resumiendo, el riesgo no es olvidar la Shoah, sino hacer una mala utilización de su memoria, de embalsamarla, de encerrarla en los museos y de neutralizar el potencial crítico, o peor, de hacer una utilización apologética del actual orden del mundo. No creo ser el único en haber sentido cierto malestar al ver las imágenes de Dick Cheney, Tony Blair y Silvio Berlusconi en Auschwitz. Su presencia parecía enviarnos un mensaje tranquilizador, pero en el fondo apologético, que consiste en ver al nazismo como una legitimación en negativo del occidente liberal considerado como el mejor de los mundos. El Holocausto funda así una especie de teodicea secular que consiste en rememorar el mal absoluto para convencernos de que nuestro sistema encarna el bien absoluto. Los días siguientes, en la emisión radiofónica del domingo por la mañana, con mucha audiencia, un politólogo francés repitió varias veces que Auschwitz no era Guantánamo. Auschwitz no es Guantánamo. Esta insistencia en subrayar este hecho evidente e incontestable sugiere una pregunta. Se tiene la impresión de que, para algunos, la conmemoración del campo de Auschwitz sería una buena ocasión para enseñar que, en el fondo, Guantánamo no es tan grave. No se trata de igualar Auschwitz y Guantánamo, sino más bien de preguntar si, después de Auschwitz, podemos tolerar Guantánamo y Abu Ghraib. Si no hay cierta indecencia en el hecho de que sean precisamente los responsables de Guantánamo y de Abu Ghraib quienes nos representan durante una ceremonia consagrada a las víctimas del nazismo. Por no hablar de Putin, el verdugo de los chechenos que consiguió la hazaña en su alocución en Auschwitz de no pronunciar nunca la palabra judíos. El problema ya había sido planteado hace una década de años, durante la guerra de la ex-Yugoslavia, a los que escandalizaba la comparación entre Milosevic y Hitler, seguramente excesiva. Marek Edelman, uno de los últimos supervivientes de la insurrección del gueto de Varsovia, replicaba que Srebrenica era a sus ojos una victoria póstuma de Hitler. Sin duda, sería más fructífero tomar las conmemoraciones del 60º aniversario de la liberación de Auschwitz para iniciar una reflexión crítica sobre el presente, intentando responder a los interrogantes que la memoria de los campos nazis levanta sobre nuestras sociedades. Este ejercicio ya había sido intentado justo después de la guerra por Horkheimer y Adorno, los maestros de la Escuela de Frankfurt, a contracorriente de la visión entonces dominante que interpretaba el nazismo como la expresión de una recaída de la civilización en la barbarie. Ellos veían la conclusión de una dialéctica negativa que había transformado la razón de instrumento emancipador en un instrumento de dominación y el progreso técnico e industrial en regresión humana y social.
Adorno definía el Holocausto como la expresión de una barbarie que se inscribe en el principio mismo de la civilización, contra la tendencia tranquilizadora de ver al nazismo como una legitimación en negativo del occidente liberal. Estos filósofos lanzaron una señal de alarma severa. El totalitarismo ha nacido en el seno de la misma civilización, es su hijo. Esta civilización sigue siendo la nuestra y seguimos viviendo en un mundo en el que Auschwitz delimita un horizonte de posibilidad, aunque su violencia pueda tomar otras formas u objetivos. Se puede comprender a Habermas cuando ha escrito que es solo después y por Auschwitz que Alemania ha integrado Occidente. En efecto, es bajo el impacto del genocidio de los judíos que Alemania ha iniciado una ruptura con su autopercepción tradicional como comunidad étnica, exclusivamente fundada sobre el derecho de sangre, y ha comenzado a redefinir su identidad según las líneas de una comunidad política como una nación de ciudadanos. Se trata de una consecuencia fructífera de la memoria del Holocausto, pero Occidente no se reduce al Estado de Derecho y a la democracia liberal. El nazismo no se inscribe en la historia de Occidente solo como una expresión extrema de la contrailustración. Su ideología y su violencia condensan varias tendencias que estaban presentes en Europa desde el siglo XIX. El colonialismo, el racismo y el antisemitismo moderno. Era un hijo de la historia occidental. La Europa liberal del siglo XIX había sido su incubadora. El problema que se plantea es, pues, el de la relación de la Shoah con el proceso de civilización. El Holocausto implicaba el monopolio estatal de la violencia que Norbert Elias y Max Weber en la Estela de Hobbes habían interpretado como un vector de pacificación de la sociedad y por consiguiente como una conquista del proceso de civilización. En su elaboración, este genocidio admitía las estructuras constitutivas de la civilización moderna: la técnica, la industria, la división del trabajo, la administración burocrático-racional. Esa es la técnica industrial la que había permitido la producción en serie de la muerte, es decir, la fórmula convencional, que Auschwitz funcionaba como una fábrica productora de muerte, no implica ciertamente que toda fábrica fuese un campo de exterminación en potencia, pero cuestiona la normalidad de nuestras sociedades modernas y su compatibilidad totalitaria que, lejos de suprimir esta normalidad, la supone y la utiliza. Después de haber constatado que el Holocausto no traicionaba el espíritu de la modernidad, el sociólogo Zygmunt Bauman ha subrayado que las condiciones propicias para la perpetuación del genocidio son especiales pero para nada excepcionales, raras pero no únicas. Para lo que significaba la modernidad, el genocidio no es una anomalía ni una disfunción. Pensar la relación de Auschwitz con la modernidad occidental puede llevar a poner en causa lo que creemos normal: las zonas de espera donde son retenidos los extranjeros en situación irregular y los demandantes de asilo han proliferado en Europa en el curso de estos últimos años. No son comparables con los campos nazis, sin embargo, poseen en el seno de nuestras sociedades democráticas ciertos rasgos esenciales que definen el paradigma del campo de concentración. Es decir, según Agamben, un espacio que se abre cuando el estado de excepción comienza a convertirse en regla. Son en efecto espacios anómicos en los que todo le es posible, no porque fueran concebidos como lugares de aniquilación, sino porque se trata de lugares de no derecho. Las personas allí internadas corresponden con la definición de paria que daba Hannah Arendt: un fuera de la ley, no porque hubiera transgredido la ley, sino porque no existe ninguna ley que pudiera reconocer y proteger individuos, añadía ella, evocando a los apátridas superfluos a los ojos de la comunidad de las naciones. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados contabiliza 50 millones de ellos en el mundo hoy. Varias decenas de millares son internados cada año en los países de la Unión Europea, invisibles como presencias metafóricamente inmateriales. Hay un pasaje en Los orígenes del totalitarismo que hoy en día no podemos leer sin pensar en la actualidad. Antes de hacer funcionar las cámaras de gas, los nazis habían estudiado detenidamente la cuestión y habían descubierto con gran satisfacción que ningún país iba a reclamar a estas gentes. Lo
lo que hay que saber es que se había creado una condición completa de privación de derechos mucho antes que el derecho a la vida fuera contestado. Pero también otra memoria de Auschwitz en la época pero también hay otra memoria de Auschwitz. En la época en que el genocidio judío estaba ausente del discurso oficial, su recuerdo alimentaba una reflexión y un compromiso que no tenía nada de conformista. En Francia, la memoria de Auschwitz y de Buchenwald ha sido una palanca poderosa para las movilizaciones contra la guerra de Argelia. La Francia colonial, que oprimía, torturaba y mataba, evocaba los recuerdos para todos los que algunos años antes habían luchado en contra de la ocupación alemana. Alain Resnais dirigía Nuit como un recuerdo de la historia, testimoniando en 1960 el proceso contra Francis Jansson, juzgado por haber creado en Francia una red de apoyo al FLN. Pierre Vidal-Naquet comparaba los asesinatos cometidos por el ejército francés en Argelia a las cámaras de gas de Auschwitz donde habían muerto sus padres. La comparación era ciertamente exagerada, como de hecho lo ha reconocido en sus memorias. Hoy tales posiciones suscitarían la ira de los guardianes del templo de la memoria del Holocausto. Revelan un paisaje memorial y político muy diferente del nuestro y también los límites de la historiografía, en el sentido más tradicional del término. En una época donde la distinción entre campos de concentración y campos de exterminio quedaba lejos de estar clara, pero también revelan la presencia de un recuerdo todavía reciente, vivo, caliente, que actuaba como una incitación muy poderosa a la lucha contra las injusticias y las opresiones del presente. Este recurso, que inspiraba la opción de varios firmantes del manifiesto de los 121 a favor de la insumisión en Argelia, sería evocado en los procesos de la época. Para el trotskista holandés Sal Santen, superviviente de los campos nazis y después condenado en el 60 por haber participado en la creación de una fábrica clandestina de armas para el FLN, no había duda de que el compromiso anticolonialista era una prolongación del antifascismo. La comparación entre crímenes nazis y violencias coloniales atraviesa los escritos de Frantz Fanon e incluso las declaraciones del Tribunal Russell sobre Vietnam. La memoria de Auschwitz, subterránea pero viva, es igualmente una clave indispensable para explicar el antifascismo del movimiento estudiantil y el de la izquierda revolucionaria después del 68. Este sustrato de memoria colectiva, en la época silenciado del discurso oficial, podía por momentos salir a la superficie, como cuando Daniel Cohn-Bendit fue expulsado por el general de Gaulle, lo que hizo bajar a las calles millares de jóvenes gritando: todos nosotros somos judíos alemanes. Este eslogan poseía entonces una fuerza liberadora cuyo alcance resulta difícil de comprender hoy. En la Alemania, después del silencio de la era Adenauer, la memoria de Auschwitz tenía que reaparecer desde los años 60 como un motor de protesta estudiantil. Una nueva generación pedía cuentas a la que le había precedido, ponía en causa el pasado alemán de Bonn bajo el Tercer Reich. No trataba de idealizar esta revuelta o de esconder los límites o las ambigüedades. Muchos analistas han subrayado que los residuos del nacionalismo, de rasgos antisemitas que estaban latentes en la violencia del antisionismo, del antiimperialismo y del antiamericanismo de la izquierda extraparlamentaria, lo que no debería impedir observar que esta revuelta fue el punto de partida de todas las querellas de los decenios siguientes alrededor del pasado que no quiere pasar, de la formación de una nueva conciencia histórica cuya memoria de los crímenes nazis constituye un elemento central. Esta rememoración ha encontrado una notable ilustración literaria en 1975 en W o El recuerdo de infancia de George Perec. Esta novela se articula alrededor de un doble relato, el de la memoria y el de una ficción política inspirada en la actualidad. Por un lado, sus recuerdos de huérfano, hijo de judíos polacos inmigrados en Francia, deportados y exterminados en Auschwitz. Por otro, la crónica de una sociedad totalitaria situada en América Latina,
organizada como un sistema totalitario fundado sobre el principio de la competición deportiva que concluye en la masacre. Esta novela concluye con las siguientes palabras: he olvidado las razones que, con 12 años, me han hecho elegir la Tierra de Fuego para instalar WAI. Los fascistas de Pinochet se han encargado de dar a mi obsesión una última resonancia. Varios islotes de la Tierra de Fuego hoy son campos de deportación. Pero se pueden encontrar ejemplos recientes de un buen uso de la memoria del Holocausto. Por ejemplo, el del africanista Jean-Pierre Cherreint, que publicó en abril del 94 un artículo en Liberación donde denunciaba los crímenes de un nazismo tropical en Ruanda. Desde un punto de vista analítico, este concepto no parece muy pertinente en la medida que asimila dos genocidios, el de los tutsis y el de los judíos, muy diferentes en sus contextos por una naturaleza de los regímenes políticos que los han concebido y por medios con los que han sido perpetrados. En cambio, desde este punto de vista de la utilización pública de la historia, este concepto ha sido muy bien elegido. En abril del 94, cuando la opinión pública era todavía ampliamente incrédula e indiferente vis a vis de las masacres que los medios caracterizaban como conflictos tribales, hablaba de un nazismo tropical. Tenía sentido el de apoyarse sobre una conciencia histórica del mundo occidental en la cual la Shoah ocupaba un lugar central, para llamar la atención sobre un genocidio que se estaba produciendo. Se trataba de mostrar que Ruanda estaba viviendo una tragedia tan grave como la Shoah y que había que reaccionar para intentar impedirla. Desde este punto de vista ético-político, la noción de nazismo tropical estaba pues perfectamente justificada. Desgraciadamente es más fácil conmemorar los genocidios, sobre todo a decenios de distancia, que impedirlos. El eclipse de la memoria del comunismo. En Spleen contra el olvido, Dolph Euler, quién sabe, ha mostrado hasta qué punto la cultura francesa del Segundo Imperio estuvo obsesionada por la memoria de junio del 1848, en una sociedad que intentaba exorcizar por todos los medios el recuerdo de esa revuelta casi innombrable. Hoy ocurre algo similar. La idea misma de revolución ha sido criminalizada, inmediatamente reenviada a la categoría de comunismo y así archivada en el capítulo de totalitarismo de la historia del siglo XX. Ha sido asimilado con el terror y el terror reducido al cumplimiento coherente de una ideología criminal. El capitalismo y el liberalismo parece que han vuelto a convertirse en el destino ineluctable de la humanidad, como lo había descrito por Adam Smith en la época de la Revolución Industrial y por Tocqueville después de la Restauración. Este diagnóstico no señala a un nuevo orden en la construcción, del cual casi no se percibirían los rasgos, sino a un sistema político-social que se presenta como la única respuesta posible a los horrores del siglo XX. En contraste con el paisaje memorial del siglo recién acabado, es llamativo. En los momentos más sobrios de la edad de los extremos, cuando el viejo mundo estaba sacudido por una guerra destructora que le hacía parecerse a un cuadro del Bosco, cuando se extendía el sentimiento de que la humanidad estaba al borde del abismo y que la civilización corría el riesgo de un eclipse definitivo, el comunismo aparecía a los ojos de millones de hombres y mujeres como una alternativa por la que merecía la pena luchar. En la idea del comunismo seguramente había una parte de ilusión, de mistificación y de ceguera, de la cual solo una minoría entre sus defensores tenía conciencia. Sin embargo, estaba fuertemente arraigada en la sociedad, en la cultura y en la esperanza de las clases populares. Comunismo era una palabra portadora de múltiples significados. Quería asumir su propio destino, emanciparse, luchar contra el fascismo, contra la injusticia, contra la opresión, construir una sociedad de iguales. Reenviaba también a realidades más sombrías, el avance liberador del Ejército Rojo, la disciplina o la razón del partido, el culto a Stalin. Aspiraciones libertarias, cálculos maquiavélicos y amenazas totalitarias se codeaban en una dialéctica historia que la edad de los extremos había empujado hasta el paroxismo. En Francia y en varios países del oeste europeo, la memoria del comunismo, en primer lugar, la de una contrasociedad,
cuartel, iglesia y comunidad fraternal a la vez, que hoy ya no existe. Si las sombras y las contradicciones que recelaban de esta idea de comunismo son hoy en día bien visibles, si las ilusiones están destruidas, también hay que reconocer que su horizonte de esperanza ha desaparecido. Los movimientos de masas más radicales ya no se atreven a reclamarlo ni reivindicarlo. Los zapatistas mexicanos no hablaban de comunismo, sino de dignidad y de justicia. Las fuerzas que se han movilizado en estos últimos años contra la mundialización neoliberal de Seattle a Génova tienen ideas muy claras sobre lo que no quieren: un mundo reconstruido y transformado en mercancía, pero no se atreven a proponer un modelo alternativo de sociedad. Los estudiantes chinos reunidos en la plaza de Tiananmen en 1989 no reivindicaban, como en Praga del 68, un socialismo de rostro humano, sino libertad y democracia. En los países de Europa Central, muchos son los que, después de haber luchado por un socialismo auténtico, se han convertido en responsables no solo de la vuelta a la democracia, sino también de la restauración del capitalismo. Introducido en la conciencia histórica del mundo occidental desde finales de los años 70 como un acontecimiento central del siglo XX, el recuerdo de los campos de la muerte de nazis, se ha soldado, después de la caída del muro de Berlín y la disolución del Imperio Soviético, con la memoria del socialismo realmente existente. Se han vuelto indisociables como los íconos de una era de los tiranos, definitivamente acabada. La elaboración de la memoria del pasado fascista y nazi, iniciada desde algunos decenios en varios países europeos, se ha incrementado con el fin del comunismo. La conciencia histórica del carácter asesino del nazismo se ha servido de parámetro para pedir a la dimensión criminal del comunismo, rechazando en bloque regímenes, movimientos, ideologías, herejías y utopías incluidas, como uno de los rostros de un siglo de barbarie. La noción de totalitarismo, antes arrinconada en las estanterías menos frecuentadas de las bibliotecas de la Guerra Fría, ha conocido un retorno espectacular como clave de lectura más apta, o incluso como la única capaz de descifrar los enigmas de una época de guerras, dictaduras, destrucciones y de masacres. Una vez decapitado con el monstruo con cabeza de Jano, Occidente ha conocido una nueva juventud, casi nueva virginidad. Si el nazismo y el comunismo son los enemigos irreductibles de Occidente, este deja de ser la fuente para convertirse en la víctima, erigiéndose el liberalismo como su redentor. Esta tesis se expresa bajo variantes diferentes, desde las más vulgares hasta las más nobles. La versión más vulgar es la del filósofo del Departamento de Estado americano Francis Fukuyama, para quien la democracia liberal se designa en el sentido hegeliano del término el fin de la historia, lo que implica la imposibilidad de concebir el mundo que sea a la vez diferente y mejor que el mundo actual. La versión noble es la de François Furet, subrayando en el pasado de una ilusión que ni el fascismo ni el comunismo han sido signos inversos de un destino providencial de la humanidad. Furet da a entender que este destino providencial solo existe representado por su enemigo común, el liberalismo. Después de haber asimilado el movimiento y los aparatos políticos... ¡Hola, gordita! Después de haber asimilado el movimiento y los aparatos políticos, la revolución y el régimen, sus utopías, su ideología, los soviets y la checa, los historiadores de la nueva restauración han comenzado a condenar en bloque al comunismo como una ideología y una práctica intrínsecamente totalitarias. Desprendida de toda su dimensión liberadora, su memoria ha sido clasificada en los archivos del siglo de los tiranos. Ciertamente, el siglo XX ha suscitado una interrogación mayor en cuanto al diagnóstico de Marx sobre el papel del proletariado como liberador de la humanidad. La Revolución Rusa y las que han seguido sus huellas han engendrado un régimen totalitario, todo contra lo que, desde Bafeub hasta Marx, el comunismo se había sublevado. La opresión, la desigualdad, la dominación se convirtió rápidamente en su condición norma de existencia. La violencia partera de la historia fue
institucionalizada como su modo de funcionamiento. El aparato, concebido como medio, se convirtió en su propio fin, un fetiche que exigía su lote de víctimas sacrificables. El movimiento que había prometido la emancipación del trabajo, finalmente arrancado de su forma capitalista, dio lugar a un sistema de alienación y de opresión. El comunismo, tal y como lo hemos conocido bajo las formas históricas concretas después del 17, ha sido engullido con el siglo que lo ha engendrado. Después de una época de guerra y de genocidios, de fascismos y de stalinismo, el socialismo ya no subsiste ni en su origen ni en su forma utópica. Pero esta utopía está ahora cargada de peso de la historia que la transforma, según las inspiradas palabras de Daniel Ben-Said, en una apuesta melancólica. Se carga de un agudo sentimiento de derrotas padecidas, de catástrofes siempre posibles, y este sentimiento se convierte en el verdadero hilo rojo que teje la continuidad de la historia como historia de los vencidos. A diferencia de Marx, que definía las revoluciones como locomotoras de la historia, Benjamin las interpreta como el freno de socorro, que podía detener la carrera del tren hacia una catástrofe eternamente renovada y romper el continuum de la historia. La metáfora de Marx quedaba prisionera en la mitología del progreso en la que los ferrocarriles, expresión de la sociedad industrial, imagen del poder y de la velocidad, habían dado el símbolo durante todo el siglo XIX. Después de los raíles de Birkenau, después de las vías férreas de los Sex construyeron en los gobiernos de Siberia, las locomotoras no evocaban la revolución. Ya no estamos en medio de la tempestad como nuestros ancestros del periodo de entreguerras. Vivimos, al menos provisionalmente, en un paisaje post-catastrófico, resguardados en las calamidades que afligen a otras regiones del planeta. Y con la catástrofe se ha alejado la revolución, su colorario, ya que su campo de experiencia se aleja de nosotros como pasado cumplido. Su horizonte de espera se ha vuelto invisible. No sabemos si el comunismo podrá algún día volver a ser un horizonte de espera, una utopía concreta, como lo definía Ernest Bloch. Lo que sí es seguro es que su campo de experiencia se ha eclipsado de nuestro paisaje memorial y que aún espera su amnesis. Desde este punto de vista, la memoria del comunismo ha conocido una parábola análoga a la de otros movimientos emancipadores, como se ha han señalado varios historiadores. Mayo del 68 ya no evoca en el imaginario colectivo la huelga general más grande de la historia francesa, sino el rito de paso hacia una sociedad individualista y el momento de formación de una nueva élite liberal libertaria. La analogía más sorprendente es, sin duda, la del anticolonialismo, cuya memoria pública ha conocido un eclipse casi total, una revuelta gigantesca de los pueblos colonizados contra el imperialismo ha sido olvidada, envuelta por otras representaciones del sur del mundo acumuladas a lo largo de 3 decenios. Primero, la de los carniceros de Camboya y Ruanda, después la de las guerras humanitarias y por último la del terrorismo islámico, cuyos portavoces han sustituido a la imagen del guerrillero. Los excolonizados no han adquirido aún el estatuto de sujeto histórico, simplemente se han transformado en víctimas, objeto de salvación de los países desarrollados que continúan cumpliendo, como en el siglo XIX, su misión civilizadora, ahora envuelta con un papel ideológico de los derechos humanos. Así, amortajado el recuerdo del comunismo y del anticolonialismo como movimientos emancipadores, como experiencia de constitución de los oprimidos en sujeto histórico, subsiste como memoria escondida, a veces contramemoria, opuesta a las representaciones dominantes.